ve un espacio vectorial, ¿sí? A veces al espacio vectorial, ¿sí? Se lo nombra como espacio vectorial generado. A mí me gusta hablar, después vamos a ver qué palabra sustituye a eso de espacio generado en un ratito, porque vamos a ir incorporando un poco más de vocabulario. Si había un espacio vectorial, ¿no? Y S, T subespacios de B. Si yo digo que S y T son subespacios de B, ¿cómo lo escribo en forma conjuntista? S está incluido en B. S está incluido muy bien en B y T está incluido en B. ¿Se dan cuenta que yo tendría que borrar toda la palabrería y tendría que escribir estas dos cosas solas? Si yo estoy diciendo que S y T son subespacio, en primera instancia están incluidos. ¿Y qué más se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que el cero pertenezca a S y el cero pertenezca a T. ¿Qué más se tiene que cumplir? Si B está en S, a ver, vamos a ponerlo así. Si S chiquito está en S y T chiquito está en T, entonces, a ver, perdón, vamos a ponerlo, a ver, estoy diciendo macana. Si S chiquito está en B y T está en B, entonces S más T está en B, con S chiquito en S y T chiquito en T. O sea, se tiene que conservar la suma si son subespacios. ¿Está bien? Y después, ¿qué más? C. Si B está en B y lambda pertenece a un cuerpo de números. Acá normalmente se le pone números reales, pero un cuerpo, los números reales pueden ser cualquier cuerpo, podría ser un cuerpo como le dicen los matemáticos K. No sé si están acostumbrados, vieron algo de cuerpo en álgebra anterior, creo que no. Por eso yo les pongo la R, pero si ustedes van a cualquier libro, capaz que les pone una K. Y ustedes se preguntarán, ¿qué será esa K? Los números reales forman una estructura que se llama estructura de cuerpo. No sé si lo vieron eso. Pregunto, en serio les pregunto. ¿Lo vieron Sí, sí, eso? profe, Claro, yo estuve viendo, por ejemplo, los libros y sí aparece con K. claro, yo K. también lo ¿Por qué puse. dice K? Porque K es la letra que representa cualquier cuerpo. Como un anillo se simboliza con la letra A. Si yo tengo una estructura de anillo, una estructura de grupo se simboliza con la letra G, una estructura de anillo con la letra A y una estructura de cuerpo con la letra K. Esas son las estructuras algebraicas a la cual representan los números reales o puede ser cualquier otra cosa que sea un cuerpo, no necesariamente sean números reales. Nosotros en el álgebra que estamos trabajando en números reales. Entonces yo en lugar de poner K, pongo R. ¿Está claro? Pero acá puede ir cualquier cuerpo. ¿Queda claro esto? Sí, Entonces, lambda por B tiene que pertenecer ¿a qué cosa? A B con B. Listo, ya está. Ya lo aclaramos. ¿Se entiende esto? Se tiene que conservar. ¿Qué cosa? El yo, cero, la la suma, suma, Cero, la producto por suma y disparar. el producto por un escalar. ¿Estamos de acuerdo? yo pondría, Jorge, que S minúscula y T minúscula son elementos de los subespacios. Acá está. Ok, está Son bien. elementos de los subespacios, totalmente. Muy bien. Ahora bien, yo quiero definir la intersección de dos subespacios. Vamos a las operaciones, que era lo que nos interesaba.
Yo quiero definir en primera instancia S intersección T. ¿Cómo definimos la intersección de dos subespacios? Habíamos dicho, esperen que vamos a salir nosotros así me queda toda la pizarra para escribir. S intersección T son los elementos de B que están en B tal que B pertenece a S y ojo acá, y miren cómo lo pongo, y lógico, B pertenece a T. O sea, son los elementos en común que están tanto en S como en T, pero ya sabemos que S y T son subespacios de B, porque cumplen las propiedades de arriba. Ya estamos tomando como definición eso. Para que se cumpla esto, ¿qué tiene que pasar? Para que se cumpla esto. Lo mismo que pasaba arriba. Tienen que pasar tres cosas. A ver, esto ya lo demostramos. Tienen que pasar que el cero pertenezca a S intersección T. Ahora no es más B, es la intersección de los dos subespacios. ¿Qué más tiene que pasar? Que si, a ver, B pertenece, vamos a poner B1, pertenece a S intersección T ¿ven? Este es el I lógico. Estamos en Acá son dos cosas que no es el, perdón, este I no es el mismo que este es el de la definición y este es el I que tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ponerlo en blanco entonces. Y B2 pertenece a S intersección T, entonces ¿qué tiene que pasar? Que B1 más B2 pertenezca a S intersección T. Acá, acá se han equivocado porque ustedes parten de que B1 y B2, ahora estamos probando, fíjense esto es la definición, pero para que esta definición sea válida, se debe probar estas tres cosas. ¿Se entiende lo que digo? Esto estamos hablando, la primera operación que es la intersección. Entonces, si un vector está en la intersección y otro vector está en la intersección, entonces la suma de los dos vectores tiene que estar en la intersección. ¿Está claro esto? Sí. Porque eso es lo que dice para que yo tenga un subespacio, que el, cero está que el elemento cero esté en ese conjunto. Si dos vectores están en el conjunto, entonces la suma tiene que estar en el conjunto de esos bichos. Acá estamos hablando de la suma de los bichos. Ustedes han confundido la suma de los bichos con la suma de los conjuntos. Porque la operación suma de conjuntos no está definida para cualquier conjunto, está definida solamente para los subespacios. Ese es el problema que tienen. Ustedes en los conjuntos, cuando hablaban de conjunto A, ¿ustedes qué operaciones hacían entre los conjuntos? A, unión B, A, intersección B, A, diferencia B, A, estas operaciones, pero nunca hicieron A más B como conjunto, ¿o me equivoco? No, tenés razón. Entonces, acá sí vamos a definir la A más B de conjuntos. Por eso también se han confundido cuando definimos la suma de subespacios. ¿Y qué más se tiene que cumplir? Si B pertenece a la intersección y lambda pertenece ¿a qué cosa? Acá. K o en este caso a R, si quieren lo ponemos en K, como a ustedes les guste. Y que le pone K a mí no me molesta, ¿eh? Yo le pongo R porque estamos trabajando en números reales. Acá el cuerpo que vamos a usar siempre son los reales en esta materia. Pero esto puede generalizarse, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que lambda por B debe pertenecer a S intersección T. ¿Queda claro esto? Si yo pruebo estas tres cosas, que son tres mini teoremas, el primero no es un teorema, el A. Y el A siempre lo vamos a tener probado, porque si el cero está en un subespacio, ¿sí? Si está en la intersección,
es porque el cero está en cualquiera de los dos. Porque el cero, no importa de qué dimensión sea, siempre está incluido si es un subespacio, por definición de subespacio. O sea que esto es prácticamente tautológico. Lo que sí hay que probar son estas dos implicaciones que se las voy a marcar en rojo. Esta y esta. Estas son las dos cosas que hay que probar. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo ahora defino la unión? A ver si vamos despacito. ¿Voy muy rápido? Díganme si voy muy rápido. Si quieren, voy más lento. Vamos a definir la unión ahora. Recién definimos la intersección, ¿no? Que es esta. Esta es la unión. Muy bien. ¿Cómo sería la definición 2? Sería S unión T serían todos los B que están en B, tal que se cumpla qué cosa. A ver, que Que B, sí, pertenece a S sí, o, o inclusivo, ¿no? ¿Era? o inclusivo, porque es o uno u otro o ambos, porque estamos en la unión. La unión no discrimina eso. Para discriminar eso, porque la definición de unión de conjunto es un o inclusivo, lo que está diciendo Ariel, ¿no? Sí, ¿qué tal, Jorge? Dale, Ariel. Uno o O B pertenece a T. a T. Siempre estamos hablando de los subespacios S y T. ¿Se dan cuenta? Este es un no inclusivo. A ver, si yo tengo una intersección, ¿cómo es la tabla lógica de la intersección? Si este es verdadero y este es verdadero, ¿cómo es la intersección? Verdadera. Verdadera. O sea, tengo que probar, o sea, la única situación que es verdadera es esta, porque Claro. basta Claro, que uno los otros sea son falsos. falso, ¿no? La intersección es falsa, ¿no? O sea que yo tendría que probar siempre el primer renglón, que es este, en la intersección. Por lo tanto, esta prueba se garantiza con estas implicaciones, con estos mini teoremas. ¿Qué pasa en la unión inclusiva? Es la definición de la unión de conjuntos. En todos los casos, menos si las dos son falsas. Muy bien. Todo es verdadera. Es lo inverso a esto, prácticamente, o más o menos. A ver. Es verdadera. La unión es verdadera en todos los casos, como dijo Sara, creo, y falsa acá abajo. O sea que ahora en la unión no tengo un renglón. ¿Cuántos renglones tengo posibles que son buenos? Tres. Tres tengo, ¿no? Tres. ¿Se ve? La diferencia entre la unión y la intersección. Pero esto lo debo, para que esto sea válido, se debe probar. ¿Entienden las chicas lo que estamos mirando? A ver si queda claro. Las chicas más jóvenes. Me preocupa la gente más joven, nada más. La gente grande esto más o menos lo maneja más. A ver, pregunten. A ver si está clara la escritura. ¿Qué debemos probar? A ver. A ver, ¿cómo escribimos, Luisina? A ver, ¿cómo lo deberíamos escribir siguiendo la regla de arriba? A ver, El Luisina. cero tiene, el Sí, cero tiene que estar incluido en la unión. muy bien. Eso es lo primero. ¿Qué más? Que si el vector uno está en la unión y el vector 2 está en la unión, Acá sigue siendo un I, ¿eh? Porque tienen que cumplirse las dos cosas. Entonces, la suma de los vectores tiene que estar en la unión. muy bien. ¿Está claro esto? Pero ¿Se dan cuenta? Ahora se van dando cuenta dónde metieron la pata cuando trataron de probar esto. Porque ahora vamos a buscar el contraejemplo, porque este no lo hicimos. Han buscado los contraejemplos, pero no se muestra que se viola esto. Porque, a ver, cuando buscamos un contraejemplo, alguna de estas tres cosas se tienen que violar. La suma. La suma se viola, ahora la vamos a mirar eso. Yo voy a poner un ejemplo yo y después voy a mostrar los ejemplos que hicieron ustedes. Falta uno más, Luisina, a ver cómo sería el último.
Si el vector pertenece a la unión y lambda a un cuerpo, ¿Sí? entonces lambda por el vector pertenece a la unión. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? A ver el resto, Martina, Florencia, díganme si se va entendiendo. Sí, sí. Sí, se va ¿Sí? entendiendo. Carla, la gente más joven, por ahí le cuesta un poco más, pero bueno, yo la idea mía es que me gustaría que aprendan a demostrar y a comprender toda la estructura. Fíjense cómo se usa todo lo que uno aprende en álgebra 1. ¿Eh? Muy bien. Entonces, si tenemos esto, nosotros ya sabemos, porque nos dieron esa información, que esto es falso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, yo tendría que probar, para que sea falso, que hay un elemento que cuando yo lo sume con otro, si está en la unión, por ejemplo, si B1 está en la unión y B2 no está en la unión sigue siendo verdadera. El tema es que cuando yo lo sume esos dos elementos, esos sí tienen que estar en la unión. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. Porque yo puedo agarrar un elemento de acá y no estar acá, un elemento que no está acá y estar acá, y eso sigue siendo verdadero. O sea que la definición de unión me permite decir eso. Lo que no me permite hacer es que cuando yo agarre un único elemento, no esté ni en uno ni en otro, porque cuando no esté en ninguno de los dos, ese único elemento, que sería el resultado de estos dos, que sería la suma, estaría en la situación de abajo, que es la única incorrecta. ¿Se entiende? Si yo encontrara ese contraejemplo, ¿entienden el contraejemplo lo que sería? Supónganse que yo digo que B1, a ver, vamos a tratar de entender qué significa buscar el contraejemplo acá. ¿Por qué voy a buscar un contraejemplo y no voy a intentar demostrarlo en forma general? Porque ya me dijeron que es falso. Entonces, como me dieron ese dato, a ver, si yo no tuviese ese dato que es falso, me dan un teorema a demostrar y yo no sé qué es falso, o sospecho que es verdadero, porque hay muchos problemas, muchos teoremas, proposiciones matemáticas que sospechan que son verdaderas pero no la pueden demostrar. Entonces, ¿qué hacen los matemáticos cuando no la pueden demostrar? Por un lado hay gente que se dedica a tratar de demostrarla y otra gente se dedica a tratar de tirarla abajo. El que trata de tirarla abajo, ¿qué busca? Un contraejemplo, porque basta con que encuentre un caso donde no se cumple, chau. ¿Se entendió lo que digo? Entonces, hay matemáticos que se dedican a tirar abajo las proposiciones o los problemas o teoremas que todavía no se demostraron. Y hay otros matemáticos que buscan la demostración porque tienen la sospecha que es verdadera. ¿Y de dónde sale esa sospecha? Esa sospecha sale de tener muchos casos donde se cumple. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, perdón, el teorema de Fermat, que es el Pitágoras generalizado para casos mayores que 2, de exponente entero mayores que 2, estaba la sospecha de que era verdadero. Pero esa sospecha ¿de dónde provenía? De haber, se me, se me había cortado el Zoom, ¿se escucha? Sí. Sí, ¿Hasta Sí, dónde sí. escucharon? Hasta donde le estábamos estaba hablando el contraejemplo. del contraejemplo. Estaba diciendo que un contraejemplo, ¿por qué nosotros vamos a buscar un contraejemplo en esta situación? Porque ya sabemos que esto es falso. ¿Estamos de Eso de acuerdo? Sí, es lo escucho. mismo que se llamaba reducción al absurdo. No. Ah, Confusión bárbara, Anabela. El perdón. contraejemplo es encontrar una situación donde la proposición, que es un teorema, en este caso un teorema, no se cumple. La reducción al absurdo es una forma de demostración. Vos estás Claro, que se confundiendo demostraba donde no formas se de, cumplía. vos estás confundiendo el argumento que podés demostrar de que algo es verdadero con el argumento de probar que algo es falso.
Para probar que algo es falso, basta un contraejemplo. La reducción al absurdo es una forma de demostración de algo verdadero. Que no se puede probar como verdadero, digamos. No, sí, se puede probar Ah, como verdadero. Es una forma de argumentar. Ustedes no tienen todavía claro qué es argumentar. Fíjate lo que me estás preguntando. Vos estás confundiendo la forma de demostrar. ¿Qué es la forma de demostrar? El encadenamiento lógico que prueba que algo es verdadero. Esos encadenamientos lógicos, hay muchas maneras de hacerlo. En forma directa, en forma recíproca, en forma indirecta y en forma contrarrecíproca. Y también hay otros apartados que dicen que los argumentos pueden ser por exhaustión, por reducción al absurdo, y hay muchos más que ni los recuerdo en este momento. O sea que hay muchas formas de demostrar. ah, ok. Hay cuatro maneras que son las tradicionales. Y después tenés otras que permiten hacer encadenamientos lógicos que están fuera de esas tradicionales, que son las cuatro primeras que te dije, más la reducción al absurdo. Hay una forma muy antigua que se llama por el método de exhaustión. Hay muchísimas formas de argumentar en matemática. El problema es que ustedes están confundiendo el objetivo de lo que tienen que hacer con las formas de llegar a ese objetivo. A ver, para que te lo entiendas más fácil, estás confundiendo a dónde tengo que ir con el vehículo con el que voy a ir. Suponete, yo te digo, tengo que ir hasta Catamarca y vos me decís, bueno, yo voy en auto, y yo te digo, yo voy en avión, o el otro viene y te dice, qué sé yo, voy en triciclo. ¿Está Claro. bien? Son Sí, dos sí. cosas distintas las que estamos hablando, Anabela. Bien, bien. ¿Está? En Sí, este sí, sí. momento, lo que yo quiero hacer es buscar un contraejemplo que viole alguna de estas proposiciones que, si fueran verdaderas, probarían que la unión es un subespacio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Hmm, ¿Te, te puedo sí. decir mis ejemplos? ¿Querés compartirlo? No, porque lo tengo, no lo tengo lo tengo en hoja. Bueno, a ver, ¿qué ejemplo, qué subespacios agarraste? A ver, vamos Dame a... espacios. El subespacio S es I Sí. igual a 2X. Bueno, Esperá, esperá, esperá. Son el- todo, lo voy a escribir como hay que escribirlo, porque ustedes lo que hacen es eso, escribir ecuaciones. El te lo subespacio, digo. escuche, Formado por XY son los xy de y, R2, tal que, y es igual a 2X. muy bien, ese es uno, y t. Y T es el subespacio XY perteneciente a R2, tal que I es igual a 3X. Muy bien, agarraste estos dos bichos. ¿Y Tal qué cual. hiciste? Primero entonces voy a probar que el cero pertenece a la unión de esos dos subespacios, que A es ver, el A. perfecto. Vas a probar el A. ¿Cómo hiciste con el A? El elemento es S0 y para probar que pertenece a S, 0, sí. S, Lo reemplacé entonces 0 en es la igual ecuación. a 2 por Es, 6. Muy bien. ahí cumple con que pertenece a, a S. Hago lo Sí. mismo para T. Entonces, este sería un 0 de S y un 0 de S, si quería. Hay gente que lo puso así. Para acordarse que esos dos ceros, ¿quiénes son estos dos ceros? Son el 0, 0 de 0. R2, que están en S y que se escriben de la forma 0, 0. Perfecto. Son estos dos, este cerito sería este. ¿Entienden lo que estamos? Miren lo que estoy haciendo, ¿eh? Para que entiendan lo que está haciendo Vanessa. Dale, Vanessa. Bueno, el siguiente es igual, el 0 de T, y ahí reemplazaría 3 por 0, es igual a 0 y me queda, mantiene la igualdad, quiere decir que se cumple. Se cumple que está en los dos. Porque ¿qué En dice la definición de unión? Que tiene que estar en uno o en el o en otro. En otro ese o o en en menos. ambos. Perfecto. Entonces, el cero está en S porque cumple la ecuación de S, está en T porque cumple la ecuación de T, por lo tanto el cero pertenece, o sea, pertenece a ambos. Y como la unión coincide con la intersección cuando está en ambos, porque ¿dónde estaría coincidiendo en la tabla lógica con la intersección? Si miro las dos tablas lógicas, ¿dónde coincide la unión con la intersección? ¿En qué renglón de la tabla?
En el A ver, primero. Martina, pará. ¿En qué renglón de la tabla coincide, Martina, la unión con la intersección? ¿Con el primero? En el primero, muy bien. Excelente, vamos entendiendo. Yo les pregunto para ver Profe, si exacto. profe, como Escucho. acabamos de demostrar este primer ítem, también lo podríamos haber demostrado de la misma forma en la intersección, ¿no? Claro, el cero pertenece tanto a la unión como a la intersección, o sea que el cero no sería un problema para que la unión no sea un subespacio. El problema no está en el cero. ¿Dónde está el problema? En el B, en En la la suma. 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 En la suma empieza el drama. A ver, ¿cómo sería la suma? A ver, Yo dale. elijo, como estoy buscando un contraejemplo, busco un vector S o con S minúscula que pertenezca a S mayor y ese vector es el 1, 2. A ver, yo quiero un vector, muy bien lo que dice Vanessa. Ella me dice, agarre el vector S que pertenece a S mayúscula, El subespacio. entonces el 1, 2 toma ella pertenece a S mayúscula. O sea que su S es el 1, 2. ¿Por qué? Y porque si vos agarrás el 1, 2, pones el 1 acá y lo multiplica por 2, te da este de acá. Quiere decir que cumple la ecuación de S. Que sea un vector de S significa que cumpla lo que dice S. ¿Está claro esto? A ver si nos vamos entendiendo. La gente que todavía no lo tiene muy claro. Ahora, ¿qué más hiciste? Lo mismo, busqué un vector T minúscula que pertenezca al subespacio T y el vector que elegí es el vector 1, 3 1, 3. Este pertenece a T. a T. Muy bien. O sea, miremos, vayamos a la definición de arriba. A ver dónde estamos parados. Que el 1, 2 está en S. Yo no quiero que el 1, 2 esté en S. ¿Dónde quiero que esté, según la definición? En la unión. En la unión. Vamos a mirar. El 1, 2 pertenece, les pregunto, y no a Vanessa, a S unión T. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A ver, ya le pregunté a Martina, a ver quién está por acá. A ver, Aldana. ¿El 1, 2 está en la unión? Y no, Aldana está dice que en no. ese, ¿Qué significa? A ver, Aldana dice que no. Espera un poquito. bueno, A ver, Profe, Anabela, ¿está en la unión el 1, 2? Yo creo que sí, porque pertenecería a ese, pero no a T, con lo cual es la segunda opción de la tabla. Muy claro, por eso bien. Va pertenece a eso. ese, pero no pertenece a T. Excelente. A ver, fíjate una cosa, Aldana. ¿Qué significa que Sí. está en la unión? Significa que el 1, 2 pertenezca a ese o, por eso la tabla yo se la puse que dice, o el 1, 2 Claro, pertenece sí, sí. a T. Por eso quería decir que pertenece en este, pero no estaba, no pertenecía en T. Pero Claro, claro, pero pará un poquito. Que vos digas esto, eso hace que esto sea verdadero, porque esto es la unión. Y si yo digo que está en uno o está en otro, quiere decir que esto es verdad, esto es en falso, este. pero la unión me Ah, indica listo, sí. que si esto se cumple, esto es verdad. Y no es verdad. ¿Cómo que no? Sí, la unión sí, pero la suma, lo que estamos probando ahora es el segundo de Pero, los claro, fíjense, esperen que se están confundiendo. Estamos con las premisas. Fíjense lo que yo tengo que hacer. Tengo que probar que B1, si B1 está en la unión y B2 está en la unión, entonces la suma está en la unión. Todavía no lo sumé porque todavía no agarré el B2. Agarré el Claro. B1. Que el B1 esté en la suma. ¿Qué significa que el B1 esté en la suma? Perdón, que el B1 está en la unión. ¿Qué significa que el B1 está en la unión? Significa o está en S o está en T. Y está en S, porque cumple la ecuación de S, no cumple la de T, pero ¿qué me importa? Esto es falso. Si tengo un O y está en uno solo, la unión es verdadera. profe, distinto hubiera pasado si estamos hablando de la intersección, ¿no? Claro, ahí es falso, Claro. pero estamos en la unión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Ahora agarro, a ver, Vanessa, supongo que agarrará el 1,3. Esperen que lo voy a poner en blanco, pues si no nos vamos a hacer lío con los colores también. Agarro el 1,3. ¿El 1,3 pertenece a la unión? Sí, ¿Por qué? porque está en T. Porque Pertenece está a en T. T. Claro, esperen que subo la pizarra así escribo mejor, que se me están cayendo los papeles acá. Quiere decir que el 1,3 o está en S o el 1,3 está en T. Esto es falso, porque el 1,3 no está en S, no cumple la ecuación de S. Si yo pongo el 1, no me da 3, me da 2, me da el de arriba. Y esto es verdadero. Este sí la cumple. Por lo tanto, la unión, con que uno sea verdadero, la unión es verdadera. Pero ahora, ¿qué tengo que probar yo? Estas serían las premisas, ¿entienden? Del contraejemplo. Sería, esto que acabo de escribir, sería esto, miren, sería esto y esto. ¿Se ve? Agarré un bicho que está en la unión y otro bicho que está en la unión. ¿Y cómo lo puse en la unión? Como lo acaban de ver, agarré un bicho 1, 2 que está en uno de los subespacios y no está en el otro, porque la unión no le importa que no estén los dos. Basta con que esté en uno, ya es verdadera. ¿Entienden? Hay gente que no le queda claro esto, me parece, porque no me hablan. A ver, Sí, se entiende. ¿se entiende? Sí, Jimena, profe, sí, profe, estamos analizando las premisas. estamos analizando las premisas. Ahora viene la Claro, conclusión. claro. Ahora el tema es la conclusión, claro. Entonces ahora vamos a poner el entonces de la conclusión, lo voy a poner acá, miren. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora para el contraejemplo? ¿Qué hay que ver, Vanessa? Que la suma de los dos vectores pertenezca a la unión. Tengo que primero hacer la suma de los dos vectores Muy de bien. S y de T. 1, 2 más 1, 3. Y esto tiene que pertenecer, ¿ven? Unión. A S unión T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto da este bicho? 2, 5. 2, 5, ¿no? El Y 2, eso es lo 5, que no se cumple. para que Claro. esté en la unión, ¿qué tendría que pasar? Que Que esté Pertenece esté en a S S o que o esté en en T T. contra o en T. los dos. Tiene que O pasar o que esté en uno, o que esté en otro, o que esté en ambos. ¿Estamos de acuerdo? Con sí. que esté en uno solo ya se cumpliría, Ujú. porque estaría, o sea, este debería, que esté en la unión, este bicho que esté en la unión, debería estar en S y T, solo en S, miren cómo se lo escribo, o todo O, solo en T. ¿Está claro? A ver, ¿cumple la ecuación de S? ¿El dos No, cinco. Si yo pongo el 2 de X acá, 2 por 2, 4, no me da 5. Si pongo el 2 acá, 2 por 3, llueve. Llueve, no me da 5. Ninguna de las dos ecuaciones. O sea, no está ni en uno, ni en otro, ni en ambos. por lo tanto no se cumple. No se No se cumple cumple. la premisa. No se cumple el teorema, no se cumple, no la premisa, la implicación no se cumple. Las premisas son válidas. Porque fíjate que la premisa, ¿cómo es de esta implicación? La premisa es Eh, todo esto. el espacio vectorial y que T pertenezca al espacio vectorial. La premisa es todo esto. Esto sería la hipótesis del teorema. Esta sería la implicación y esto sería la tesis del teorema. Esto es verdadero, porque si tengo un O, si tengo que este es verdadero y este es verdadero, porque acá tengo un I entre este y este, tengo un I arriba en la definición. No sé si lo ven. ¿Dónde está ese I? Ese I en amarillo está acá, el que me les marqué hoy, ¿ven? Está acá. Este y este. ¿Cuándo un I es verdadero? O cuando los dos son verdaderos. Por lo tanto,
si este y es verdadero, es porque esta unión es verdadera y esta unión es verdadera. ¿Eso se cumple? Sí, las dos uniones son verdaderas y se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo, la premisa es verdadera. Pero ¿qué pasa con la tesis? ¿Cómo es la Falso. tesis? Falsa. ¿Cómo es el teorema entonces? La implicación sería la conclusión del teorema. Cuando tengo ¿cómo es la tabla lógica de la implicación? ¿Cuándo es Verdad. verdadera? Verdadero, verdadero, verdadero. Cuando los dos son verdaderos, cuando el Cuando el primero es primero es falso. Pero acá falso el y el primero es segundo verdadero y el segundo es falso. Es en el único caso que la implicación es falsa. ¿Cómo es este teorema? Falso. ¿Cómo es lo que estoy diciendo? Falso. Encontré un contraejemplo que falsea no las premisas, falsea el teorema. ¿Se entiende? No sé si a mucha gente les explica esto en los cursos. Sí, ¿Eh? profe, yo lo entiendo, yo, o sea, voy siguiendo tus pasos y lo entiendo. A la hora de ponerme sola a intentar plasmarlo en la hoja, ay, me vuelvo loca. Bueno, esto es lo que pasa cuando no tenemos entrenamiento de entrada. Acá falta entrenamiento, entonces. Si uno entiende, todavía no comprende. Cuando no lo puede hacer solo, no comprende. Quiere decir que Profe. todavía falta para la comprensión poder plasmarlo en la hoja, quiere decir comprendo. ¿Se No, aparte entiende? cuando vimos esto en primero, lo de las tablas lógicas, nunca lo vimos con ejemplos numéricos, menos con Lo vectores. que pasa es que Es la vos primera pensás vez. una cosa, no sé quién me está Jimena, hablando. Jimena, Silvina, Jimena. Jimena, perdón, Jimena. Vos date una cosa, nadie te puede dar unos ejemplos de esta naturaleza. Bueno, esto sería, porque en lugar de hablar de subespacio, podríamos hablar de conjuntos y escribir conjuntos de esta manera y probar que esta unión no existe. Ejemplo. Esto se podría poner como un ejemplo cualquiera sin saber que es un subespacio, por ejemplo. Un problema así se podría poner, decir, bueno, pruebe que estos dos, si yo uno estos dos vectores no da, que la suma de estos dos vectores, a ver, que la unión de estos dos, lo que pasa es que para saber que está metida la suma acá hay que hablar de vectores, y en álgebra 1 no hablas de vectores. Tendríamos que buscar ejemplos de esta naturaleza con números, ¿entendés? Y eso sí lo tienen, lo que pasa es que no está el entrenamiento para esto, porque para el entrenamiento de esto se necesita una materia previa que se debería llamar lógica y argumentación matemática, que antiguamente existía, o complementos matemáticos de lógica. Entonces vos tenías esa materia era para aprender a demostrar. Entonces vos estabas entrenado en demostrar cualquier cosa, ya después no importaba lo que vos demostrabas. No importaba si eran vectores, chaucha, rabanito, polinomio, matrices, lo que vos quieras demostrabas. ¿Entendés lo que pasa? Cuando a vos te sacan las materias y te ponen la pedagogía barata, ¿vos te pensás que eso puede sustituir la comprensión? No, no, que no lo logran. Acá lo están sufriendo ahora en carne propia. Porque lo único que logra eso es lo que es mecánico, que son las cuentas. Por supuesto, las cuentas son fáciles, pero esto no es fácil, porque acá está la verdadera parte de la matemática, esto es Claro. matemática. Pero ahora se entiende bien el porqué de las tablas lógicas, los Y valores, claro, ¿verdad? Ahora se entiende con los ejemplos estos que das con los vectores. exacto. Y esto es importante porque tanto los subespacios como los espacios vectoriales son conjuntos de vectores que cumplen propiedades. Entonces, si no Profe, tenemos claro eso, no sé si se no me vamos escucha. a conjunto y tenemos que seguir las reglas de los conjuntos. Y las únicas reglas que tienen los conjuntos son las leyes lógicas. ¿Entienden? Por eso la gente que estudió antiguamente se daban estas materias. Nosotros teníamos 6 o 8 horas de lógica. ¿Cuántas horas de lógica le dedicaron? Ese bimestre o un mes y medio que le dicta María Nieve en Álgebra 1. Y nada más. Y pará de contar. ¿Cuánto puede hacer en ese tiempo? Nada. Porque Álgebra 1 deberían ser los campos numéricos, teoría de números. Y previamente tendría que tener lógica antes de llegar ahí. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale, dale, dale.
Buenas tardes, porque estoy con problemas de internet y entro y salgo, entro y salgo. Dale, dale, Eh, dale. lo que vos pusiste, ¿podés bajar un poco la pizarra? Sí, vale, ya te la estoy bajando. Espera. ¿Así? Sí, lo que vos pusiste en palabras, Sí. para explicarnos, lo de A ver, la... pará, ¿dónde lo puse? Acá. No, 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 está bien abajo de todo, donde Abajo de todo pusimos está. que la tesis es Acá. falsa. Sí. Esa que vos pusiste en palabras, en una demostración, ¿está bien ponerlo así o cuál es la forma correcta? Porque eso es lo que a mí no me No, queda claro. porque vos lo La que tenés forma que. correcta No, de hacerlo. esto que puse en palabra, vos lo que tenés que decir, esto se borra y lo único que tenés que agarrar para mostrar que esto es falso es agarrar y partir y decir que eso no pertenece a la unión. Ah, buenísimo. Porque eso es lo que a mí La suma, no me cierra y que no lo encontraba en ningún lado. No sé si me leíste el mail, porque yo te estaba diciendo eso. Que yo buscaba una demostración, un contraejemplo bien hecho, así todo completo, de cómo se hace formalmente, y no acá está. encontraba. eh, yo entendía el contraejemplo, pero no encontraba. Me miré todos los videos de todos los años y no encontraba el Y contraejemplo. tampoco de los que hay en internet, porque nadie Claro. pone contraejemplo cómo se viola el No, contraejemplo. te lo explicaban re bien, o sea, entendía a dónde iba el contraejemplo, pero no sabía cómo escribirlo de manera formal. Vamos a mirar este contraejemplo en el GeoGebra. ¿Quieren mirarlo? ¿Qué es lo que estamos diciendo en el GeoGebra? Porque esto se puede dibujar. Eso sí está en internet, mucha gente lo ha hecho, que el contraejemplo esté en el GeoGebra. ¿Qué vectores tenemos ahí? Sigo con Vanessa, que fue la que propuso el contraejemplo. Muy bien, Vanessa. Está perfecto lo que hiciste. ¿Estamos de ¿Te puedo acuerdo? preguntar algo? Y sí, para eso estoy, madre. ¿Para qué voy a estar acá? Sí. Ahí lo que nosotros probamos es que en la unión no es un subespacio. Claro, porque encontré un caso de R2, no importa de qué R sea, porque esto vale para todos los R, R2, R3, R4, R5, pero encontré dentro de un espacio vectorial un caso particular de R2 donde no se cumple la suma. Con eso solito se cayó toda definición de unión de subespacio. La unión de dos subespacios no es un subespacio. Puede pasar que algún caso particular sea así, pero como encontré un caso donde no lo es, ya está, se cayó. No puedo hablar de teorema. La proposición es falsa. No puedo decir que la unión de dos subespacios siempre es un subespacio. ¿Está claro? Perfecto, En matemática, para gracias. decir que algo es falso, ¿sí? Para decir que algo es falso, basta encontrar un caso. Eso debería pasar en la vida real. Basta encontrar un corrupto para que todos vayan presos. ¿Me entienden? En matemática eso se cumple. Lo que no se cumple en la vida real se cumple dentro de las matemáticas. Ahora, si yo quiero probar que todos los números pares son múltiplo de 2, tengo que demostrarlo para todos. Y no lo puedo someter a uno por uno, porque los conjuntos infinitos no se pueden demostrar por extensión, por toda la extensión que tengan. Porque no puedo hacerlo porque son infinitos. La infinitud existe solamente en la matemática. Entonces no lo puedo demostrar uno por uno. Entonces tengo que usar argumentación lógica de estructuras de conjunto para demostrar eso. Si yo quiero decir que la intersección de dos subespacios siempre es un subespacio, no lo puedo demostrar para los infinitos R, donde viven los subespacios, R2, R3, R4, R5, R a la infinito, sino que tengo que demostrar estas tres propiedades. Si yo demuestro estas tres propiedades independientemente en el R que estén, y el independientemente, entonces yo en qué lo hago, en R2 lo hago, o en R genérico, y no importa. ¿Por qué? Porque no sé de qué R son S y T. ¿Entienden lo que digo? Pero la intersección siempre va a ser un subespacio porque provee las tres propiedades con argumentación lógica. Lo que sustituye la infinitud es la argumentación lógica de la prueba bajo la estructura de teorema. Hipótesis implica tesis o antecedente implica conclusión. ¿Entienden lo que digo? Creo que todo esto no está todavía muy aceitado, ¿no? No lo tenían muy aceitado. A ver, si vamos bien. Pregunten. A mí me gusta que me pregunten. Si no, ¿para qué estoy acá?
¿Estamos o no? Hi. Profe, entonces, una vez que ya esta segunda parte no se cumple, entonces ya no seguimos demostrando, ya se cae todo el Se teorema. cae todo, no hace Queda ahí, falta no más nada. queda ahí. Y en palabras tenemos que agregar algo como que lo explicamos con un contraejemplo, ¿o no? No, uno podría demostrar, podría agregar si quiere, esto. Previamente, digo, a dar el Pero ejemplo. acá, si uno quiere, como acá dentro de las hipótesis tiene otras implicaciones que están dentro de la hipótesis, porque dice, si el 1-2 pertenece a la unión, entonces, porque la hipótesis está formado por otros mini teoremas que ya lo estamos considerando, porque cuando hay una implicación hay como otra hipótesis y otro consecuente. ¿Qué significa la unión? Si yo quiero poner por qué esto es así, puedo poner por definición de unión. Por ejemplo, ¿por qué? Acá, ¿por qué estoy probando esto? Esto es por definición de conservación de la suma de subespacios. Porque la definición me dice eso. Digo, ¿por qué motivo? Si quiero en cada implicación, ¿por qué pruebo eso? Eso se puede poner, pero es una estupidez, porque si uno tiene las premisas arriba, genéricas, esto es un contraejemplo, no hace falta escribir nada. ¿Entienden? Ok, sí, sí, me quedaba esa duda con el tema de los contraejemplos, porque la otra vez era solamente directamente se demostraba la intersección, pero acá con el contraejemplo de la unión no sabía cómo era. Muy bueno. Vamos a mirarlo en el GeoGebra. ¿Quieren mirarlo este contraejemplo que estamos haciendo? Voy a poner el GeoGebra en R3. Esto está en R3. A ver, no, en R2 está, ¿no? No, en Dos. R2. A ver, el vector S, ¿cuál era? 1, 2, ¿no? Sí, 1, 2 y 1, 3. Y 1, 1, 2 3. para S y 1, 3 para T. Y T igual 1, ah, perdón, tengo que poner. Sí, está bien. Tengo que poner paréntesis. Coma 3. Ahí tengo los dos vectores. Tengo dos subespacios. Miren, son los dos subespacios. Ahí se ven bien, ¿no? Si yo agarro, ¿cuáles serían los subespacios generados? Sería lambda, qué sé yo. Por 1, 2. Claro, por ejemplo, yo puedo decir, eh, vamos a poner dos deslizadores. Voy a poner el deslizador lambda. Para los dos uso el mismo, total, no hace falta que sean distintos. Lambda, el incremento 0,1. Muy bien, Vanessa, ¿eh? Excelente. Me Entonces ayudó a digo, hacer bueno, lambda por el 1, 2, o sea, lambda por S. Acá lo tengo, lambda por S. ¿Ven cómo se estira lambda por S? Si quieren les digo que deje el rastro, ¿no? Para que genere la recta, ¿no? ¿Genera la recta? Ahí está, ¿no? Y lambda por T. O puedo poner otro deslizador y poner, qué sé yo, lambda 1 y lambda 2, que sería lo correcto, ¿no? Porque no hace falta que sea el mismo. Pero voy a usar el mismo para no estar perdiendo tanto tiempo. ¿Eh? Lambda por T el otro generador, ¿no? Lambda por T. Ahí está. Ahí tengo los dos, miren. ¿Qué generó? Miren todos los vectores, le digo que deje el rastro también a este. Ahí están. ¿Cuántos? ¿Ven? Ahí generaron las dos rectas. Esos son los dos subespacios. Son dos rectas que pasan por donde. Por el origen. ¿Contienen al cero los dos? Sí, contienen al cero. Eso se sigue cumpliendo. Ahora, si yo digo, ¿está el vector S1 en S? Lo dibujo. A ver, lo cambio, lo pongo de color. ¿Está o no está en S? Sí, Está, ¿no? Está en rojo, que sería esta recta. Y qué sé yo, y el otro, el T, está en T. sí. El vector T está en T, el azul, a ver. No, el lambda no, ese no me interesa. Este.
Puse en azul el deslizador. Quiero que esté en azul. Porque pórtate bien, GeoGebra, que los chicos no tienen ganas de perder tiempo poniendo cualquier cosa. Este es el T. Es el que está en T. Ahí está el azul, ¿ven? ¿Están los dos? Cada uno está en la unión. Sí, Sí, porque basta que esté en uno solo que ya están en la unión, ¿no? ¿Entienden eso? Sí. El azul está acá abajo, ¿ve? Acá está T, no sé si y acá está S, ¿ven? S y T. Ahora, si yo sumo S más T, S más T, ¿dónde da S más T? Mira dónde da S más T. Afuera de las dos rectas. No está ni acá, ven que acá está S más T, que lo llamó W, no está. A ver, vamos a achicarlo. ¿Se ve o no se ve? Que no está ni en S, ni en T, ni en ningún lado. El 2,5, ¿ven? No está ni donde está el azul, ni donde está el rojo. O sea, ni en ninguno de los dos. Por lo tanto, no puede estar en la unión de esto con esto. Está afuera. ¿Se ve o no se ve? sí, sí. La única Gráfico. manera de Se decir ve la más o unión menos. sería que fuera 1-0. Uno de los dos No, tendría la que ser unión cero. podría ser algún vector que quede apoyado arriba de este solo, después que yo lo sumé, o que quede arriba de este solo. Entonces, algunas situaciones podrían darse, pero esta no se da, esta que puso Vanessa. Ni en ninguna de los dos casos se da. ¿Está? Podríamos buscar un caso donde se cumpla, pero como basta uno que no se cumple, no puedo generalizar. Las proposiciones matemáticas, los teoremas generalizan para los infinitos casos. ¿Entienden eso? Este es un contraejemplo porque contradice la definición 2, la proposición 2 que hace a la definición. ¿Entienden? Creo que mejor no se puede ver. No sé si lo entienden. Por lo menos Jorge, entenderlo. ¿te puedo Después, preguntar algo? sí, podés preguntar más. Estoy esperando que me pregunten. Viste que está el teorema de la dimensión. No, olvídate, ya vamos a llegar ahí. Pará. Ah, en este caso no daría, porque si yo sumo los dos, me tendría que dar el espacio y no me da menos, ¿no es ¿Cómo cierto? el espacio te da menos? Claro, si yo sumo la dimensión de la base de uno y la dimensión de la No, base del otro, no, y acá le no estamos resto la hablando de base. intersección, Estamos hablando de los bichos. La dimensión del subespacio S ah, es dimensión uno, porque es una recta. sí, La dimensión del subespacio T es dimensión uno, es otra sí, recta. Y el teorema de la dimensión que dice la dimensión de uno más la dimensión del otro más la dimensión de la intersección. La dimensión de todo es R2. La dimensión de uno es 2, la dimensión del otro es 2. ¿Sí? Pero como la intersección no existe, la dimensión de la intersección es cero. ¿Dónde se intersectan? Acá. Quiere decir que la dimensión de uno más la dimensión del otro es la dimensión de los dos, porque no tiene intersección. No da un generador en la intersección, da el cero la intersección de todo subespacio. ¿Está bien? Y el resultado no es un vector que está en la unión. Eso es lo importante acá. Porque no está ni en ninguno, ni en otro, ni en ambos. O sea que no está en ninguno de... Porque para que sea que esté en la unión, tendría que estar en al menos uno. ¿Está claro esto? O en los dos al mismo tiempo. Por supuesto, la suma va a estar medio... Para que esté en A ver, ¿cuándo sería la unión un subespacio? ¿Cómo debería ser el dibujo? A ver, ¿a quién se le puede ocurrir un caso donde la unión sí sea un subespacio? Cuando una está Uno, incluida en la otra. Claro. exactamente Cuando eso. un espacio está incluido en el Exacto, si otro. este vector azul está apoyado arriba del rojo, o sea que sea el mismo, la unión sería un subespacio, porque ahí estaría en uno, en otro y en ambos. Muy bien, Vanessa, muy bien. ¿Entienden los demás? Gráficamente se podría ver eso. Yo te había mandado un ejemplo, que Sí, era lo vi. ese,
A vos no te Este, dije nada. A ver, al que no le dije nada es porque lo hizo bien. Ya lo vi el contraejemplo que vos mandaste, Ariel. entonces está bien. Yo Eso lo que está había todo hecho bien. era Exacto, el eje X, todo positivo y negativo, y después el eje X nada más positivo. Entonces, exacto, la unión entre esos daba un vector que siempre está sobre el eje X. exacto. Y eso sí, ahí tenés un caso donde vale. Pero y después tenemos un montón de otros casos donde no vale. Entonces, el teorema no existe. Es falso. ¿Estamos? Porque acá estamos diciendo que se cumple para todos los casos. Hay un cuantificador universal. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Entiende dónde salen los cuantificadores? Para eso sirven los cuantificadores, para comprender estas formas de demostrar. A ver los demás chicos si entienden. Las chicas, ¿quedó claro hasta acá? Las caras, Sí. mamá mía. Bueno. Bueno, voy a poner la pizarra y vamos a la última parte que es la peor, que es la suma. Y ahora les voy a dejar más tarea. La suma de subespacio. La última operación que es la suma de subespacio. La suma de subespacios, cuidado, ahora no es la suma de vectores que prueba la segunda propiedad, sino es la suma de los dos subespacios, la suma de los dos conjuntos. ¿Estamos? A ver si los demás entendemos lo que estoy diciendo. Voy a usar toda la pizarra porque acá me va a llevar un ratito, porque tenemos que hacer varias cosas. Ahí corté la cabeza de nosotros que no hacen falta. ¿Qué significa la suma? La suma son todos los vectores B que están en B, tal que cumpla que B se pueda escribir como algún vector que esté en el subespacio S más algún vector que esté en el subespacio T. Es decir, con S en S y T minúscula, ¿ven? Son vectores chiquitos, que esté en T. Quiere decir que cada vez que yo quiera sumar subespacio, siempre va a tener que tener una parte en S y una parte en T. O sea, cada vector que yo agarre que esté en la suma de los dos subespacios, tiene que pertenecer un pedazo a S y un pedazo a T. ¿Qué significa un pedazo a S y un pedazo a T? Que si yo tengo un vector que está en la suma, miremos el ejemplo que pusimos recién con la unión. A ver, acá está la unión. A ver, miremos, supongamos que yo sumo los dos subespacios, ¿no? Ahora estoy sumando los dos subespacios. Supongamos que sumo el azul con el rojo. ¿Qué significa sumar el azul con el rojo? ¿Qué significa sumar la recta que genera el azul con la recta que genera el rojo? ¿Qué significaría sumar eso? Significaría que agarrar un vector que esté en todo R2, por ejemplo, a ver, puedo agarrar de todos los vectores de R2, no voy a agarrar ni a S ni a T, voy a agarrar, a ver, voy a agarrar al, eh, a ver qué vector puedo poner B, voy a poner el vector U, ah, bueno, la U ya está usada, eh, J, el vector J, si yo quiero que esté en la suma de subespacio, ¿qué tendría que cumplir J? Se tiene que poder escribir como un vector de S más un vector de T, ¿no? Entonces, si yo quiero que esté en la suma, debería ser, por ejemplo, el 410. A ver, no, porque el 410 se me va de escala acá. A ver, voy a poner otro. Eh, el 1 medio, 5 medios. A ver si lo puse bien. 1 medio.
No, perdón, 1, 5 medios. A ver, 1, 5 medios. Ahí está, 1, 5 medios. Ese vector, 1, 5 medios. Está acá, miren, el negro este. ¿Lo ven el dibujo? A ver si estamos viendo o no estamos viendo ningún dibujo. A ver ahora, si se ve. Díganme si lo ven. Sí. Sí, sí. Hola. Sí, 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 Muy sí. bien. Este vector que está acá. Esperen que voy a borrar cosas que no me hacen falta. Este vector se puede escribir como algún vector de S más un vector de T. ¿Dónde Sí. sería un vector de S? Por ejemplo, todos estos, ¿no? A ver si los puedo dibujar. Estos serían los vectores de S, ¿no? Y si yo lo quiero sumar con algún vector de T, tendría que sumarlo con vectores que están acá. Este que está acá, ¿lo ven? El del medio. ¿Se puede escribir con la suma de algún vector de acá con algún vector de acá? ¿Qué piensan? Si yo tiro acá los declive, podría encontrar, ¿no? Que este es el resultado de la suma de sumar dos vectores de cada lado, ¿no? Sí. Sí. O sea que este vector se podría sumar como algo de S más algo de T. Tendría que buscar quiénes son los bichos de S y de T. Pero quiere decir que cuando yo define la suma de dos subespacios, es cuando yo encuentro este bicho que está acá en el medio, que se puede sumar como algo de este subespacio más algo de este otro. Eso es lo que está diciendo la definición, ¿entienden? Está diciendo que yo agarro un bicho que lo puedo sumar como un bicho que está en uno de esos subespacios más otro bicho que está en el otro subespacio. ¿Entienden eso? Lo que dice la definición de la suma. ¿O me equivoco? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. claro, profe. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué tenemos que probar? Esto ya sabemos que es un subespacio, entonces, ¿qué hay que probar? Hay que probar. ¿Qué hay que probar? A ver, hay que probar que si el cero está en la suma, eso es lo primero que hay que probar. Perdón. A. B. ¿Qué hay que probar? Que el cero está en la suma. A ver cómo escribimos lo otro, que hay que probar. Que si un vector está en si dos vectores están en la suma, o sea, si Ese no Sí, puede. B1 pertenece a la suma muy bien. A ver los demás si lo entienden. ¿Y qué más? y B2 pertenece a la suma, Entonces, entonces B1 más B2 pertenece a la suma. y no confundir la suma de los bichos con la suma de los subespacios. ¿Entienden? Y falta algo más. Si es B1, pertenece a la suma de los subespacios y un lambda pertenece acá, Voy a ponerle B, no, B1 al divino botón. Y lambda a los números reales o al cuerpo, entonces, entonces lambda por B tiene que pertenecer a la suma de los subespacios. muy bien. Ahí estamos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Muy bien. Si sabemos eso, si sabemos eso, ¿qué hay que hacer ahora? Hacer la demostración. A ver, la primera no es tan difícil. ¿Cómo probamos? A ver, vamos a la demostración. Profe, Vamos a demostrar la primera. en la definición del Dale, 2020, vos cambiaste el ilógico de la definición por un punto y coma. ¿Cuál es acá, la correcta? No, arriba de todo, en la definición de suma. en la definición de suma, a ver, decime dónde. Cuando decís S pertenece al subespacio de S, y habías puesto ese hilo, cambiaste por un punto y coma. Sí, No en sé si realidad fue así. debería ir un i. El punto y coma se usa a veces, pero no es tan claro.
Está No, yo mal, porque en el realmente. 2020 lo borraste y dijiste, no, esto es un punto y coma. Entonces quería saber cuál de los dos era. Sí, no, va a unir, porque tiene que pertenecer a uno y a otro. Es decir, ese tiene que estar en ese y T tiene que estar en T. No puede estar en cualquier otro lado T. Sí, está bien, Perfecto. Eli. Ah, en algunos casos, bueno, eso que les decía el otro día, no sé si se los creo que se los decía a ustedes, que a veces en el lenguaje se usa mal. O sea, a veces la jerga se usa, a veces también acá, por ejemplo, se pone con o sabiendo que, entonces o el punto y coma acá, un tal que también se pone. En realidad debería decir que si B está en B y B se puede escribir como una parte de S más una parte de T, entonces S tiene que estar en S. Si tendría que estar bien escrito, acá tiene que ir un entonces. S tiene que estar en S y T tiene que estar en T. Y a veces en lugar de hacer eso se pone el lenguaje mal, con una mala traducción, se pone un punto y coma y se pone con S en S y T en T, o con S en S, coma, T en T. Y Ok. esa coma se sobreentiende que es un i. Entonces, el tema en matemática es cuando se sobreentiende empiezan los problemas. Yo este año estoy siendo lo más preciso posible. ¿Entienden lo que les digo? Muy buena la observación de, creo que esa es Ana Laura, ¿no? Sí, se entiende. Que Ana Perfecto. Laura, está muy bien la observación. Y está claro que lo digas porque los videos no son infalibles. Yo también meto la pata, ¿eh? Por eso está bueno repasarlo todo esto y mirarlo con detalle. Este año lo estamos mirando con este detalle. Nunca lo hice así. A ver, antes la poníamos la definición y después le hacíamos los problemas nada más, que es hacer la cuenta nada más. Ahora estamos haciendo las demostraciones. Estamos un poco un paso más arriba. Bueno, a ver, si no hay otra duda, vamos a demostrar esto. A ver, hay que demostrar las tres cosas. A ver, ¿cómo se demuestra el primero? A ver, ¿quién lo hizo este? Este no estuvo tan mal. Este estuvo mejor que el otro, pero algunos errores hubo. A ver, vamos a ver si lo podemos corregir también. ¿Quién se anima? Ya Vanessa la exprimimos, Ariel también. A ver, Si alguien el más que... cero pertenece a la suma, Sí, si el cero. Entonces si el cero, si cero pertenece, hay que argumentar, ¿no? A la suma. ¿Qué pasa? Entonces, entonces cero pertenece a S y cero pertenece a T. muy bien. Y después, Entonces el cero pertenece a la suma. claro, el cero se puede escribir como un cero de S más un cero, acá está el argumento, de T. Pero los ceros son todos iguales. Entonces, por definición del cero de subespacio, si uno quiere, entonces el cero pertenece a la suma. ¿Entienden el motivo? ¿Por qué el cero está en la suma? Porque todo vector cero de un espacio vectorial se puede escribir como siempre un cero de un subespacio más un cero del otro subespacio. Pero como los ceros son todos iguales y no tienen distinción, esto siempre va a dar el vector cero. ¿Entienden eso? Por lo tanto, el cero va a estar en la suma. Simplemente por la definición de subespacio. ¿Está claro esto? ¿Por qué el cero está en la suma? Más aún, muchos matemáticos no prueban esto, no prueban esta pertenencia, porque dan por sentado de que por definición de subespacio eso siempre va a estar, eso siempre se va a cumplir. El tema es si se cumple lo otro. No sé si vamos bien. A ver, el otro, ¿cómo haríamos el otro? A ver quién lo hizo, que no sea ni Vanessa ni Ariel. A ver quién se anima. Vamos despacio, yo los ayudo. Miren lo que hay que probar. Tenemos estas premisas, a ver. ¿Qué significa que B1 esté en la suma? Ahí sería Entonces, entonces, B1. perdón. Sí, escucho. Y a uno. Ah, no sé si me anda bien. Dale. No, Me anda dale, medio dale, mal, así dale. que no sé si estoy tapando a alguien hablando. Bueno, cualquiera de las dos, no hay problema quien sea. Estamos tratando de ir viéndolo para que lo puedan hacer ustedes después. Por eso lo estoy tratando de ayudar. A ver, si B1 está en la suma, ¿qué implica de acuerdo a la definición?
Fíjense lo que dice la B1 es definición igual a ese arriba. chiquito B1 más T chiquita. pertenece a ese, Exacto. Si algo está en la y suma, B1 este B1 se tiene que poder escribir como algo de S, que lo puedo llamar S1, más algo de T. Porque, ¿qué me dice la definición? Si algo está en la suma, lo que está en la suma siempre se puede escribir como una parte de uno más una parte del otro, ¿no? ¿Y las partes qué son? Son vectores. ¿Qué más tengo que hacer cumplir? ¿Se acuerda la definición? Que un segundo vector también sea igual a una S chiquita y una T Exacto. chiquita. Y, ¿quiere que lo pongamos abajo? Así. Y B2, por ejemplo, si pertenece a la suma, entonces B2 se tiene que poder escribir como algo de S más algo de T. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora la implicación que me dice, ¿qué tengo que probar? Que la suma de los dos vectores existe en la suma Claro, de si, los subespacios. si estos dos vectores, si cuando yo sume estos dos vectores, lo tengo que poder escribir como algo de S, qué sé yo, lo puedo llamar S', minúscula, ¿no? O sea que estos dos vectores, la suma pertenezca, tengo que probar esto, ¿no? Pertenezca a S más T. ¿Pero qué significa que pertenezca a S más T? Ahora borro y pongo lo que significa. A ver, si quieren lo podemos dejar Que y la después lo suma, ponemos acá al lado. A ver si cabe. Esto implica que B1 más B2 lo tengo que poder escribir como S, qué sé yo, S' más T'. ¿Le ponemos? Sí, Porque si yo puedo escribir a B1 más B2 como S' más T', lo estoy escribiendo como algo de S, la suma la estoy escribiendo, porque este sería un nuevo vector B', qué sé yo. Lo estoy escribiendo como algo de S más algo de T, que es lo que me dice la suma. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende esto? Entonces tenemos que probar eso. Entonces, ¿yo qué tengo acá? ¿Cuáles son mis premisas? Esta. Entonces yo ahora lo que voy a decir, yo quiero que B1 más B2 pertenezca a S más T. Y si quiero que pertenezca, entonces voy a sumar acá B1 más B2 va a ser S1 más T1 más S2 más T2. ¿Se ve? Este yo B1 de más lo que B2 lo ahí, puedo llamar B', ¿no? yo de ahí lo que hice es asociar las S, asociar las T y es como que te Exacto. expresen ¿Y algo eso de por qué S y lo algo de, pudiste más hacer, algo de T. Madre? Excelente. Así aplicaste propiedad asociativa. ¿Por qué pudiste aplicar a propiedad asociativa? Porque ¿qué son estos bichos? El mismo conjunto. No, no son del mismo conjunto. Esto está en S y este está en S, este está en T, este está en S, este está en T. ¿Qué son estos bichos? ¿Qué tipo de bichos son? ¿Qué son? ¿Qué está T2, T2? son ¿Qué vectores. son? Son vectores. ¿Y qué vector, propiedades cumplen los vectores? La propiedad asociativa. Ese es el motivo por el cual lo podés hacer. Vos podés agarrar y hacer eso que me acabas de decir, que está correcto, porque estos son vectores. Entonces agrupaste, y después lo agrupaste esos dos, me dijiste, y agrupaste estos dos. ¿Por qué te convino hacer eso? ¿Y quién te lo permitió hacer? Porque son vectores. Si estos bichos no fueran vectores y fueran otra variedad matemática de otra cosa, y la propiedad asociativa no se cumple, esto no lo podés hacer. ¿Entendés? Asociaste, mutaste Acá se puede asociar. y Y conmutaste con, porque lo cambiaste de lugar también. exacto, lo cambié de lugar, conmuté, asocié, todo eso se cumple con los vectores, porque cumplen la estructura de espacio vectorial. Esto, si vos querés agregar algo en este encadenamiento de igualdades, es acá habría que, si alguien le quiere escribir, como me preguntaron recién, por definición de estructura de espacio vectorial, ¡pum!, escribo eso. Si quiero dar el motivo por qué, estoy argumentando sobre la definición. La definición me permite seguir argumentando en igualdades, en implicaciones, en estructuras lógicas. ¿Entienden lo que uso para demostrar? ¿Se entiende? ¿Y qué Profesor, puedo yo tengo sacar? una duda. Sí. Yo, por ejemplo, hice todo lo mismo, parecido, pero empecé sea B1, B2 perteneciente a S más T. ¿Está bien? ¿O tengo que poner Y sí, acá, B1? no, acá lo puse yo, mirá.
Porque Ah, claro, acá vos tenés, acá es un sí. Si B1 más B2 pertenecen a S más T, si pasa esto, entonces pasa esto. No es que esto pasa, porque esto es lo que vos tenés que probar. claro. Entonces, ¿cómo Ah, claro. argumentás? Si pasa esto, tenés que llegar a dar un argumento de que esto sí pasa. ¿Y cómo probás que esto pasa? Porque vos ya tenés por definición esta otra estructura, porque si B1 pasa, cumple con esta condición es porque pasa esto. Si B2 cumple con esta condición es porque pasa esto. Si la Ok, suma que yo quiero probar cumple con bien. la condición que quiero, entonces pasa, es porque pertenece a esto, entonces pasa esto, pasa esta suma, porque es lo que estoy considerando desde las hipótesis. Si pasa esto, logré escribir la suma de B1 más B2 como algo de S, que lo puedo llamar T', S', más algo de T, que lo puedo llamar T'. Por lo tanto, ¿cuándo pasa esto? Cuando pasa esto pasa cuando a cualquier vector lo puedo escribir, ¿no? Como la suma de una parte de uno de los subespacios más una parte del otro. Con Claro, sí, esto ya sí, sí. quedó Sí, probado. sí, eso lo entendí. Sí, sí, sí. Por las asociativas, sí, sí. Claro, yo esa parte ¿Entienden? nada más había empezado entonces con CA y sí. ¿Sí? ¿Está claro esto? Falta el C. Sí, ¿Cómo ¿puedo explicar probamos el el C, C? profe? Sí, ¿Puedo decir el C? sí, Eh, decilo, decilo. Sí, sí. si lambda pertenece a un cuerpo o a R Ujú. Sí, y un vector perteneciente a la suma de S más T, sí. entonces lambda por B tiene que ser igual a un lambda por un S chiquita y más un lambda por un T chiquito. Por un T chiquito. Se tiene que cumplir eso. Excelente. Ujú. Muy bien. ¿Y entonces cómo lo demostramos? A ver. Entonces yo lo que hice fue sacar factor común lambda. Claro, pero acá hay que tener cuidado. Yo tengo que aplicar, tengo que llegar a esto, Sí, no partir de esto. Entonces yo digo, si B Podés escribir luego, B como la si definición que B, tenías arriba, que B es la suma de S más T. claro, a ver, si B está en S más T, entonces B, ¿no? Yo haría lo siguiente. Si yo digo que B está en S más T, a ver si está claro esto, ¿no? Y lambda en el cuerpo K, yo lo que tengo que probar es que lambda por B, no tengo que probar esto, lambda por B pertenece a S más T. Eso es lo que tengo que probar yo. Entonces, ah, claro. ¿cómo lo pruebo? Si B está en está en la suma y lambda en el cuerpo, entonces, ¿qué significa que está en la suma? Que B se puede escribir como algo de S más algo de T. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no quiero algo de S más algo de T, quiero lambda por B que está en la suma. ¿Qué significa que está en la suma? Que si yo multiplico por lambda a ambos lados de la ecuación, obtengo a lambda por B. Entonces, si yo tengo lambda por B, quiere decir que lambda por B se tendría que poder escribir como algo de S más algo de T. O sea, pero puedo hacer propiedad distributiva acá. Y ahí Distributiva. llego, ¿ves? Ah, me Porque faltaba hacer todo encontré previo. un S', ¿te das cuenta? Este sería un B', Sí, lo mismo que pasó hoy. Y acá un T'. Encontré que puedo escribir, cuando pasa esto, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy asegurando? Que S, que el vector lambda por B, ¿sí? Está en S más T cuando pasa esto. Que era lo que ujú, vos decías. Si yo quiero sí. decir esto, entonces Se puede lambda escribir por como algo de S y S, algo de T. lambda de T. Lo puedo escribir así o lo podría escribir como lo escribí yo arriba. ¿Cómo lo escribí yo? S' más T', aclarando que S' está en S y T' está en T, ¿no? Porque lambda por B lo puedo escribir como la suma de dos cosas, ¿no? Si querés lo podemos poner bien.
para que quede bien la demostración, quiere decir que lambda poder se puede escribir con S' más T'. Y si querés a esto lo podés llamar B' también. ¿Te das cuenta? Claro, Que es sí. a donde llegamos. ¿Ves? ¿Se ve eso? Ese es el final del cuento, no el principio. Ahí donde ustedes meten la pata en la demostración. Porque ustedes tienen que generar a donde quieren llegar. ¿Ustedes a qué quieren llegar? A que esto esté en la suma. Para que esto esté en la suma se tiene que poder escribir como algo que está en S más algo que está en T. Entonces, para que esto esté en la suma, ustedes parten de la definición. Dicen, si B está en la suma y lambda en el cuerpo, yo puedo agarrar, si está en la suma, a B lo puedo escribir como S más T, como algo de S más algo de T. Si multiplico por el cuerpo, o sea, por el escalar, obtengo esta cuenta. Pero esta cuenta puedo aplicar propiedad distributiva, que es otra de las propiedades que cumplen los escalares con respecto a los vectores. Ahí tengo el argumento de esta igualdad. Y por lo tanto, esa propiedad distributiva me permite escribir a lambda por B como algo de S más algo de T. Y que ya llegué, que era lo que quería probar. ¿Se entiende el Profe, argumento? y hace falta aclarar a lo último que entonces lambda por B pertenece a la suma de los subespacios o así No, porque ya. ya llegaste. No hace falta. Estaría redundante, como acá arriba. Ve, acá arriba ya está redundante. Esto no hace falta ponerlo, ¿ves? Ya partimos, estamos considerando eso y ya llegamos a la conclusión acá. O sea, eso es decir, bueno, entonces esa conclusión me garantiza esto, me garantiza lo que yo había, de donde había llegado, de donde había salido. No hace falta, no es circular. Sería bueno terminarlo donde corresponde, ahí. ¿Ves? Ahí terminó. ¿Se entiende dónde termina? Si vos acá no lo pones así, si vos no pones el sí ¿no? Podríamos, otra manera de escribirlo sería, si partimos de que B es este vector y lambda un cuerpo, no pongo nada de... La tesis, ¿yo a qué tengo que llegar? ¿Cuál es la tesis? La tesis es esta, ¿no? Que es equivalente a escribir esto, ¿no? Escribir esto Sí. significa que tengo que poder llegar a esto. Esto sería la tesis. En realidad es esto. Entonces, si yo quiero, si yo no hubiese escrito, bueno, acá no lo escribí de entrada, la suma, ¿no? Acá sí la escribí, ¿ven? Si yo digo, si digo esto, entonces digo que la suma, yo acá podría no haber escrito esto acá y concluir que se cumple eso. Pero puse la premisa anteriormente, entonces garanticé lo siguiente. Son dos maneras distintas de escribir lo mismo. Si lo pongo en la argumentación y pongo su estructura y la cumple, o armo la estructura y concluyo que se cumple eso. Es exactamente lo mismo. ¿Entienden? Son dos maneras de demostrar, una la forma directa y la otra la forma contraria. Son dos maneras de argumentación, que era lo que les decía hoy. Si lo pongo así, estoy en la forma contraria, porque estoy partiendo de donde tengo que llegar y argumentando para llegar. Si yo argumento y pongo el final de la argumentación como la conclusión, estoy en la forma directa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Son dos Sí. maneras diferentes de argumentación. Parto de donde tengo que llegar y argumento para que se cumpla eso. O argumento para que se cumpla esto y concluyo a lo que tengo que llegar. Una forma se llama directa y la otra se llama indirecta o recíproca. ¿Está? A ver si estamos. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, que no lo puse, ¿qué podría concluir? Acá podríamos poner la conclusión. Entonces, sigo acá abajo. Lambda por B pertenece a S más T. ¿Está bien? Conjunto. Cuidado que acá S y T son chiquitos, acá está la cuenta y acá es el conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a mirar. ¿Quedó claro hasta acá la suma? Ya probamos que la suma es un subespacio. ¿Qué más probamos? Bueno, vamos a poner un teoremita más.
Este lo voy a hacer yo, a ver. Teorema. Este sí, ya es un teorema de las conclusiones. Teorema uno, vamos a llamar. El teorema uno dice que si V es un espacio vectorial y S está incluido en B y T está, o sea, es un subespacio de B, los dos son dos subespacios de B, entonces, dice el teorema, miren lo que dice este teorema, S está incluido en S más T y T está incluido en S más T. Es decir, que S es un subconjunto de la suma y T es un subconjunto de la suma. Y dice algo más. Si esto se cumple, entonces, miren, me los voy a escribir para abajo, la unión de S con T está incluido en la suma. Miren lo que dice este teorema. ¿Vieron lo que dice este teorema? Es como un doble teorema. Esto, si S está incluido en la suma, es fácil. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo un elemento de S que está en S, ¿no? Tengo un bicho de S que está en S, entonces, ¿qué se tiene que cumplir si está en la suma? Que S se tiene que, si yo tengo un bicho de la suma, a ver, un bicho de la suma lo puedo llamar S. Ese bicho de la suma lo tengo que poder escribir como ¿qué cosa? Como otro bicho de la suma, S' más algo de T. Pero un bicho de la suma, ¿sí? Un bicho de S, SS lo puedo escribir como S' más algo de T. ¿Estamos de acuerdo? Pero S' pertenece a S y T pertenece a T. Pero este T, yo podría elegir que sea el vector cero, el vector nulo. Entonces, S es igual a S'. ¿Y esto qué me garantiza? Que ese bicho esté en la suma, porque yo lo pude escribir como algo de S más algo de T, no me dice quién sea este. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que ese, un subespacio cualquiera, siempre está incluido en la suma de él con otro subespacio. Lo cual eso es lógico, ¿no? Si ustedes se fijan. ¿Qué pasa con T? Lo mismo, si yo tengo un bicho de T que está en T, ¿qué se tiene que cumplir? Que ese bicho de T se puede escribir como un bicho de S que podría ser el cero, más un bicho de T que lo puedo llamar T'. Entonces, T sería igual a T', ¿sí? Y pasaría exactamente lo mismo. Si se cumple esto, es porque este bicho está incluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿La inclusión? Es fácil la inclusión. Si yo tengo la suma S más T, a ver si lo dibujamos así, ¿qué son S más T? Si yo tengo a S por acá y a T por acá, cualquier bicho de S que le sume el 0 de T va a estar en S y cualquier bicho de T que le sume el 0 de S va a estar en T. Conclusión, S está incluido en la suma y T está incluido en la suma. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero siempre el otro tiene que ser el cero. Y lógico, porque si no, ¿cómo probás la suma? Porque vos para que Claro, esté en la entonces no suma se tiene podría que... probarlo. Si no, no se podría, porque si vos le sumas un bicho de este, a ver si se entiende, somos conjuntos, a ver, vamos a dibujarlo mejor. Yo tengo dos conjuntos, ¿no? Para que esto se vea gráficamente, lo tengo partido al medio. Esto es la suma de S más T como conjunto, todo el grande. Este es solo S y este es solo T. ¿Estamos de acuerdo? Este es solamente S y este es solamente T. Un bicho de S que está acá y este es un bicho de T. Si yo sumo a este bicho de S el cero de este, conserva la suma. Y si yo a un bicho de este, ¿entienden lo que digo? Eso es lo que estamos diciendo. Es una Sí. estupidez, ¿no?
porque es casi obvio lo que estoy diciendo. Acá tengo al cero este y acá tengo al cero este, ¿no? Pero este cero es el mismo que este, porque no hay una distinción de ceros. ¿Entienden lo que digo? En el subespacio. Quiere decir, si yo a este le sumo este y a este le sumo este, cada uno de estos bichos están en su lugar, no se mueven de su lugar. Por lo tanto, este S, que sería todo esto, está incluido en esa suma y este T está incluido en esta otra suma. Hay otro teorema que se desprende de ese, que no lo vamos a hacer porque es más difícil. Se puede probar que ese es el menor de todos los subespacios de la inclusión con la suma y que T es el menor de todos los subespacios, pero eso es más difícil de probar. No vamos a dar un curso de teoría de conjunto de las dimensiones de los subespacios, ¿sí? Porque daría para una materia aparte, como se dan cuenta, ¿no? Bueno, otra de las cosas que no son tan fáciles de probar es esta conclusión, pero no es tan difícil tampoco de verla. Si yo uno S unión T, recuerden qué era la unión. ¿Recuerdan la definición de unión? Hace un ratito la dimos. Son Sí, que todos estaban en los una buena. B que Todos los están en B, tal que B está en S, o B, perdón, está en B. Muy bien. Conclusión, ¿qué sabemos ahora? Si está en la unión, para que esté en la unión, basta que esté en alguno de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un bicho B que Profe, está ahí no hay que... solamente en S, si está solamente en S, está en la suma, ¿no? claro. Si lo tengo al bicho en T, está también en la suma. Y Y si si están lo ambos, tengo, exacto, y si lo tengo en los dos al mismo tiempo, si Profe, me los parece que conjuntos, escribiste mal la ¿cómo? La definición. definición de unión. Me parece que escribiste mal. La última que pusiste una B es una T. Sí, perdón, gracias. No me voy a salvar de ustedes, me corrigen todo, la gente grande se da cuenta de todo. Bueno, a ver, de nuevo. ¿De bueno Si o B de está malo? en La S gente grande. y B Vos está en formás parte T, de ese conjunto, Jorge, ¿eh? o B está en T, yo también soy grande, no hay drama. O B está en T, si está acá, está en la suma. Si está acá, está en la suma. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que si yo uno todo está unido, ¿no? Tiene que estar en la suma. Quiere decir que S unión T está en la suma. ¿Se entiende? No lo voy a hacer la demostración formal de esto, porque no es fácil. Lleva un poco más de argumentación. Y tampoco se las voy a dar para hacer. ¿De acuerdo? Pero este teorema, esta conclusión nos va a servir. La vamos a tomar con válida mirando el diagrama, aunque sea. Voy a ver si si tengo ganas la semana que viene se las hago, porque no es una demostración que está en todos lados tampoco, no es fácil de hacerla esta demostración. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos falta definir? El cálculo de la suma. Este teorema, junto con dos propiedades más que la vamos a dar ahora, nos permite decir que la suma de subespacios, ¿estuvieron haciendo suma de subespacios? ¿Cómo se hace el cálculo de la suma de subespacio? Eso no lo vimos. El cálculo de la suma subespacio dice lo siguiente. Dice que si yo tengo el subespacio S y se lo sumo al subespacio T, eso es igual al subespacio generado por la unión. Por eso es importante la unión, no porque sea un subespacio, pero puede generar un subespacio la unión. Y ese subespacio generado proviene de sumar S con T. ¿Escucharon lo que dice el subespacio? Estos que, recuerden que, ¿qué diferencia había entre un vector y ponerle los palitos? ¿Qué significaba esto? Esto significaba un vector puntual con coordenadas X, Y, por ejemplo.
Y este significaba, ¿qué cosa? Un Pero escalar Operador. multiplicado por x, y. O sea que esto sería la ecuación de una recta, por ejemplo, por decir algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acá qué significa? Que si yo tengo un subespacio S unido a un subespacio T, esto es un nuevo subespacio, qué sé yo, lo llamo U. Puedo tener un subespacio generado, ¿sí? Y acá tengo otro subespacio, ¿sí? Porque esto es S más T. Si yo quiero obtener al subespacio generado U con la suma, solamente lo que tengo que hacer es unir los elementos de S con los elementos de T. Y eso me da la suma. ¿Entienden? Esto es, ahora, el motivo es que si esto es cierto, esto hay que probarlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es tan fácil de probar. ¿Y cómo se prueba esto? ¿Cómo se prueba que la suma de dos subespacios es la unión generada por esos dos subespacios? Porque estos kets están diciendo que estoy generando. Es decir, que si yo tengo a S, por decir algo, que tiene los vectores, qué sé yo, 1, 3, 1 y menos 1, 0, 1, y tengo a T, que tengo los vectores, qué sé yo, 0, 0, 1 y 1, 3, menos 1, ¿no? ¿Cómo sería S más T, según esta definición? El espacio generado por S unión T. Claro, poniendo a todo junto. ¿Ven? Acá no importa si hay intersección, no hay intersección. Importa un belín todo eso. ¿Entienden? Porque tengo que poner a los bichos de S unidos a los bichos de T. ¿Se entiende cómo se calcula la suma? El tema es, si la suma se calcula así, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Están de acuerdo? Para ver esto, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer la semana que viene. Porque esto no está en muchos lugares. Tenemos que hablar de dos cositas. Tenemos que poner dos teoremas más y tal vez lo demostremos. Pero ya pueden calcular la suma, ya saben cómo se calcula. Y ojo, si la suma se calcula así, con la unión, las ecuaciones, si ustedes tienen un subespacio por ecuaciones, no sirven de mucho. Porque ¿cómo unen con las ecuaciones? No se pueden unir con las ecuaciones. ¿Qué necesitan hacer siempre? Las Sacar bases. los generadores. Pasarlo a generadores. O sea que la suma siempre se pasa a generadores. Fíjense que acá yo puse. ¿Cuántos vectores de R3 me formaron la suma? 4. Pero si yo les digo, quiero calcular una base de la suma, hay alguno que sobra, ¿no? Porque tienen que Creo que ser son los totalmente que tienen independientes. elementos independientes. Claro, o sea que acá en la unión, esta unión es una unión incluyente, porque incluye la intersección, porque acá hay intersección, porque hay 4 vectores de R3, y hay 4 vectores de R3, hay uno que es combinación lineal de los otros, al menos uno, ¿entienden? Sí. Entonces, cuando hacemos la suma, es la suma de generadores y si queremos sacar las bases, bueno, hay que ver si hay más, cuál es el... No son suma de generadores, es unirlos. Fíjate, lo estás poniendo Claro, uno al bueno, lado pero del cuando otro. hacemos... Claro, pero tenemos que siempre en generadores, como decíamos, no nos sirven las ecuaciones. Exacto. Claro, la Ahora, suma el es tema unir de... todos los generadores. Totalmente. Así es. Lo tenemos que pasar a generadores porque tengo que unir los conjuntos de esos elementos. Porque si estos bichos están en S, es porque cada uno de estos, si están en la suma de S más T, es porque cada bicho de S y cada bicho de T, o sea, cada bicho de la suma se tiene que poder escribir como algo de S más algo de T. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el 1, 3, 1 se tendría que poder escribir como algún bicho de S, qué sé yo, alfa por el 1, 0, 1, porque este es un bicho de S, más algún bicho del otro, más beta por alguno de estos dos de acá, qué sé yo, capaz que se puede escribir por esos dos, capaz que no. Pero cada bicho de este se tiene que poder escribir como
un bicho de uno más un bicho del otro, o de una combinación lineal de un bicho de uno más un bicho del otro. Porque la combinación lineal es eso. Esta propiedad de combinaciones lineales es la que nos va a permitir hacer esta demostración. ¿Entienden lo que digo? Quiere decir que si algo está en la suma, es porque cada cosa que está en la suma se tiene que poder escribir como una combinación lineal de uno más el otro. O sea, va más lejos que escribir. A ver, cuando yo elijo un vector acá en la definición algo de S más algo de T, ¿no? A ver dónde está la definición de arriba de todo que habíamos puesto de la suma. Acá está. A ver, ¿dónde anda? Estas son las demostraciones. Acá. ¿Qué dice la demostración? La definición. Arriba de todo, ¿ven? Me dice que yo en la suma tengo que poder escribir a cualquier bicho que está en la suma, que está en el espacio, cualquier bicho que está en el espacio, lo tengo que poder escribir como algo de S más algo de T. Por lo tanto, si yo tengo un bicho que está en la suma, ¿sí? Tiene que poderse escribir así, que tiene que ser cualquier vector del espacio vectorial. ¿Entienden eso? No sé si queda claro. Por Profe, le eso, quería avisar que ya es la hora, disculpe. sí, ya la estoy viendo, pero quiero que entendamos eso. No sé si queda claro eso. Quiere decir que si yo tengo que la suma se define de esta manera, cualquier bicho de estos, o mejor dicho, cualquier bicho de R3, qué sé yo, el A, B, C, se tiene que poder escribir como una combinación lineal de bichos de S más los generadores de S más alguna combinación lineal con los generadores de T, qué sé yo. Cualquier bicharraco de S se tiene que poder escribir así. Porque yo de esta combinación lineal puedo sacar un vector S, de esta combinación lineal puedo sacar un vector T. Entonces cualquier bicho de R3, qué sé yo, un B que pertenezca a R3, lo tengo que poder escribir como algo que está acá más algo que está acá. ¿Entienden lo que digo? Cualquier, qué sé yo, a ver, el 2, el 0, el 132. ¿Cómo lo puedo escribir el 132? El 132, que es un bicho de R3, lo puedo escribir como el 131 más el 001. Lo puedo escribir como algo de ese. ¿Y quién pueden ser los alfa y los beta? Y en este caso 1, ¿no? ¿Se ve? ¿Entienden lo que digo? Usé dos, pero podría haber agarrado todos. Siempre lo tengo que poder escribir como algo de S más algo de T. ¿Estamos? Bueno, esas propiedades las vamos a demostrar la semana que viene y ahí terminaríamos con el tema. ¿De acuerdo? A ver si vamos bien. Bueno, Creo que hoy, tema demostración, le dimos con un palo. ¿Eh? Muy bien, Vanessa, y viene bien afilada Vanessa y Ariel. Llevan la delantera, hoy sacaron cabeza. Se ríen. Bien, voy a poner la práctica. Estábamos con la práctica 4 del año pasado, ¿no? La última. Sí, profe. A ver, ¿dónde nos falta? ¿Qué nos falta ver de ahí? Estamos uno, estamos. Lo que pasa es que esa no tiene demostraciones, es para hacer cálculos nada más, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, ahora sí pueden terminar todo lo que es la suma. Teorema de la dimensión, que lo mencionaron, es lo que dijimos hoy. Pueden terminar todos los problemas ya. Los problemas se pueden hacer. La semana que viene vamos a hacer las dos demostraciones que faltan para probar que la suma se puede calcular así. Y sí, ya pueden terminarlo. Ya ahí la miré yo solo para no. Pueden terminar todos los problemas. El teorema de la dimensión dice que la dimensión de todo B, cuando tengo. Hay un teorema que dice que ese también lo podríamos demostrar, que tampoco es fácil demostrar, que es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. Cuando quiere uno asegurarse la dimensión del espacio vectorial resultado.
Si la suma es directa, la dimensión de la intersección da el vector nulo. O lo que se dice, la dimensión es cero, ¿sí? No hay intersección, quiere decir. Si no hay intersección, quiere decir que la intersección es vacía. A veces, en espacios vectoriales, que lo aclaro en el video del 2020, los que estuvieron mirándolo, digo que también a veces se dice que es el vector nulo. Pero si se dice que es el vector nulo, el que tiene dimensión cero, quiere decir que hay un vector en la intersección que es el vector cero. ¿Entienden lo que digo? Y entonces no sería vacía. A mí me gusta más decir que la intersección es vacía, cuando tengo dimensión cero. ¿Está? Yo voy a tomar esa. Eso es una cuestión filosófica, si quieren, de la matemática, esta discusión. Decir que. Profe, Sí. viste que vos dijiste que podíamos hacer otros ejercicios, nos queda en la práctica 4, nos llegamos hasta el ejercicio 32 y en el 33 después vienen ejercicios surtidos. Ujú. Ahí Eso lo se pueden puede hacer haber todos ya. mezclado con los del año pasado también. Vale. Eso se pueden hacer todos. Todo se puede. Está mezclado. Y lógico, está todo mezclado ahí. Por eso hay que estudiar todo ya. Hay que cerrar la bolilla. Hay que estudiarlo todo eso. Hay muchos videos y es pesado el tema. Por eso el año pasado no lo di esto. Bueno, llevaba un mes más prácticamente dar todo. Si no hay que darlo recortado como lo doy todos los años, y este año preferí darlo bien. Muy bien. Entonces nos quedaría terminar. Acá yo me estoy anotando lo que nos queda para la semana que viene. Nos queda, me anoté, las dos demostraciones de por qué la suma es el generador de la suma de subespacios. Es el subespacio generado. Eso se llama subespacio generado. Vamos a definir varias cosas la semana que viene. Vamos a definir el subespacio generado. Los españoles le usan otra nomenclatura. Después, si quieren, les doy los nombres que los que llaman los subespacios generados. Hacen otra traducción. Pero bueno, por ahora vamos a hablar como venimos hablando. Igualmente, después les doy otra traducción que también la pueden encontrar si miran otro libro. Y después de eso vamos a ver si hacemos algún problema interesante donde se involucre todo. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Estaría bueno que traigan manden más problemas, porque vi poca, salvo algunas raras excepciones. Ahora no les dejé demostraciones, así que o las demostraciones que están ahí que son fáciles o son prácticamente de aplicar lo que vimos y de calcular. Así que les quedan a la semana que viene los problemas, ya vamos a terminar con esto la semana que viene y lo vamos a cerrar el tema. ¿De acuerdo? Sí, Lo no que hay que tengo la hacer, guía. En resumen, ¿qué ejercicios serían, Sara, vos que lo tenés ahí? ya te digo. Son bastante vanes, así que ahora te paso la foto de la Ok, práctica. ok. Todos los problemas son del 23, y hay muchos, al 57. Ok. Ahí involucra a los surtidos. Por supuesto, no hay que hacer todo. Hay que ir practicando y ver qué sale y qué no sale. ¿Estamos? Perfecto. Ok, Yo gracias. arrancaría con los más fáciles. Lo que pasa es que ya algunos lo podrían haber hecho, los de intersección y todo eso ya lo hicieron. Traten de hacer de suma, ya saben cómo se calcula la suma. Lo que no saben es por qué se calcula así. La semana que viene vamos a hacer esa demostración. Si yo tengo que demostrar que dos conjuntos son iguales, ¿qué tengo que demostrar en sí? Para ir que vayan pensando, ¿qué hay que demostrar? Si yo quiero demostrar la igualdad de dos conjuntos, ¿cuál es la prueba que tengo que hacer? ¿De dónde arranco para demostrar la igualdad de dos conjuntos? A ver quién me puede decir eso. Y cerramos. Que los elementos coinciden. No. Si yo tengo que demostrar, eso si no, si yo tengo que demostrar que un conjunto A, ¿ven la pizarra? Sí.
Si yo tengo que demostrar que un conjunto A es igual a un conjunto B, ¿qué tengo que demostrar en realidad? A menos B es cero, que son opuestos. ¿Cómo voy a demostrar? Son conjuntos, madre. Tendría que demostrar que todos los elementos de este, la cantidad de elementos de este, tiene la misma cantidad que este. Si yo los pudiera contar es fácil. Pero si son infinitos, como los casos que tenemos, porque los conjuntos de subespacios son infinitos, ¿qué tengo que demostrar entonces? No los puedo contar. Si son iguales, el cardinal de A es igual al cardinal de B. Esta es la conclusión. Si son finitos, los cuento. ¿Qué sé yo? Si A tiene 3 elementos y B tiene 3 elementos, son dos conjuntos que son iguales. ¿Estamos de acuerdo, no? No estamos demostrando la igualdad de los elementos, estamos demostrando la igualdad de los conjuntos. La igualdad de conjuntos tiene que ver con la cantidad de elementos. Si este tiene 100 y este tiene 100, son iguales. ¿Esto se los dijo María Nieves? Por ejemplo, si yo quiero... ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer una No cosa, está vamos a hacer un corte, así se acomoda Eduardo, porque después pobre Eduardo queda boyando ahí que viene análisis. Vamos a arrancar a las 3 y vamos a seguir hablando de esto porque nos va a servir para la otra materia también. Esto lo vamos a mirar, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo vamos a ver la semana que viene con detalle porque vamos a ver qué hay que demostrar. Ahora, en lugar de ir a comer, se van a ir a buscar a internet qué hay que demostrar cuando quiero saber cuando dos conjuntos son iguales, y seguramente que alguno lo va a decir cuando vuelva. En lugar de ir a comer, ¿No va a es ir a lo mirar de eso. que A está incluido en B y B está incluido en A? Muy bien, la doble inclusión hay que demostrar. Hay que demostrar, ¿quién lo dijo? Que A está incluido en Yo no B logro. y B está incluido en A. Si demuestro la doble inclusión, entonces, que es un sí solo sí, A es igual a B. Esta es lo que hay que demostrar. Quiero decir que si yo tengo que demostrar que dos conjuntos son iguales, tengo que demostrar la doble inclusión. Eso hay que saber, eso es el ABC de la matemática. ¿Estamos? Bueno, la semana que viene vamos a hacer eso. Bien, vamos a descansar entonces. A las 3 nos reencontramos. Con el otro link, ¿verdad? Con el otro link, sí. Y puse los Dale. links en la plataforma para el que lo quiera. Listo, perfecto. Bueno, descansamos. Bueno.